Washington aseguró que su país está en contra de las invasiones de países grandes a países pequeños. Por supuesto, a Moscú le tocó recordarle a la Casa Blanca toda la historia de sangre derramada en más de un continente, todo por el sueño americano. Biden ha llevado los conflictos de Ucrania y Taiwán al siguiente nivel. Sin embargo, los republicanos le critican por haberse retirado de Afganistán. ¿Podría el mundo acercarse a la paz con un cambio de presidente? ¿O será que todos los políticos estadounidenses son iguales? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En el mes de mayo del año pasado, por su gira en el continente asiático, el regente de la Casa Blanca prometió hacer frente al gobierno chino en el caso de que éste recurriera a la fuerza para la reincorporación de Taiwán. Meses después, Biden retiró sus palabras. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, Washington volvió a reiterar que utilizaría la fuerza en el caso que Pekín optara por lo que es su tendencia histórica, a la reunificación. ¿Quién sería el ganador en una situación como esta? Nadie, especialmente porque la economía mundial se cimienta principalmente sobre la hegemonía del águila y el dragón. Lamentablemente, la Casa Blanca es capaz de hacer lo que sea para conservar su orgullo, aun cuando las consecuencias afecten a sus propios ciudadanos. Al fin y al cabo, destruyeron Hiroshima cuando el conflicto ya había terminado. ¿Cómo actuarían con adversarios verdaderos y a la altura? Hasta ahora se han centrado principalmente en atacar a países más vulnerables y esta parece una cuestión que a muchos se les va olvidando, especialmente con la aparente vulnerabilidad del actual presidente Biden. ¿No fue su país el que invadió Irak? Se preguntó la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zaharova. El comentario de Zaharova fue la respuesta a las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien llegó a asegurar que su país estaba en contra de que una nación grande atacara a una más pequeña. Nuestros compatriotas sienten que eso está mal, puntualizó Blinken. Acto seguido, la diplomática rusa resaltó la ironía del comentario. ¿No es Irak un país lo suficientemente pequeño? Continuó Zaharova, quien aprovechó la oportunidad para refrescarle la memoria a Blinken. Parece que no conoce la historia de su país, finalizó la funcionaria rusa. Entonces, Moscú prosiguió con una recopilación de datos compartida anteriormente por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En ella se especifica el año, la razón y contra qué país la potencia del norte expresó su agresividad. Aunque no lo crea, todo se remonta al siglo XIX. En el año 1846, empezó el conflicto que llevó a México a perder la mitad de su territorio. La invasión estadounidense estuvo dirigida en contra de Tamaulipas, Nuevo México, California y Nuevo León. Después con bloqueos a los más importantes puertos del país y finalmente en un avance desde Veracruz hacia la Ciudad de México. Gracias a estos eventos, la potencia del norte tiene las estrellas que tiene en su bandera. Hablamos específicamente de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Desde entonces, México no controla su frontera como lo hacen otros países. De hecho, para que el gobierno estadounidense cesara las hostilidades, México se vio obligado a firmar un tratado donde el artículo 11 otorgaba a la potencia del norte total control de las tribus indígenas transfronterizas. México renunció a ejercer su soberanía en la frontera. Lamentó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Ávila. La invasión estadounidense de aquellos años fue el capítulo más triste de nuestra historia, aseguró en el mes de septiembre del 2019 el jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador, etiquetando el evento como un gran zarpazo del territorio nacional.
Otro de los casos de invasión estadounidense que recordó la diplomacia rusa fue el de la invasión del año 1854 del territorio nicaragüense, específicamente cuando el pirata norteamericano William Walker se declaró presidente de Nicaragua. Afortunadamente, las naciones centroamericanas se unieron para echar a Walker como un sistema inmunitario defiende un organismo de una bacteria. La caída de ese pirata sucedió en la batalla de Rivas en el año 55 de aquel siglo. ¿Qué les parece? Estamos hablando de temas muy antiguos. Aunque Zaharova no emitió ningún comentario relacionado a Panamá, es importante destacar el rol que tuvo la potencia del norte en este país centroamericano a lo largo de la década de los 80. Nos referimos a la práctica muy común de la Casa Blanca de exterminar súbditos que han dejado de ser fieles. Para deponer al expresidente y extítere del gobierno estadounidense, Manuel Noriega, Washington se apresuró a destruir la capital panameña, llevándose por delante una inmensa cantidad de personas de escasos recursos. Los nadies, los ninguneados. Lamentablemente, la prensa habla poco de esto. A pesar de que Noriega fue siempre de derecha, el Águila Calva insistía en acusarle de haberse pasado al bando de los rojos, porque, según la Casa Blanca, el gobierno panameño estaba empezando a estrechar lazos con los grupos rebeldes colombianos que, a su vez, tenían una relación íntima con la venta de estupefacientes. Pero no es que esto molestara a Washington. Al fin y al cabo, Bogotá ha sido para Washington un bastión de su influencia desde el siglo pasado. Incluso cuando gobernaban los estupefacientes y los altos funcionarios hacían la vista gorda. Sin duda alguna, la imponente infraestructura caleña no se cimienta sobre granos de café colombiano. Hoy en día, Colombia es lo que es gracias a esa historia. Ahora, la gran tarea del mandatario Gustavo Petro será la de traer paz. A todas estas, Petro, que bien entiende la causa rebelde, sabe de primera mano que la violencia no hace más que traer más violencia. La paz es una posibilidad en Latinoamérica, más aún sin la influencia de Washington, o al menos con la presencia de la Casa Blanca debilitada. Para los que hablan del dragón en términos de imperio chino, aquí está la gran diferencia entre Washington y Pekín. Además, el gigante asiático ha sido un excelente mediador en el conflicto de Ucrania, llegando incluso a traer un plan de paz que incluye, por supuesto, el desmantelamiento de la alianza militar liderada por el Águila Calva. De lo contrario, ¿cómo podría existir la paz? Sin ánimos de excusar a Rusia, el conflicto actual se remonta al año 2014, cuando la agente de Obama estuvo entregando naranjas a los incendiarios extremistas ucranianos que desde entonces no hacen más que hablar del exterminio de la influencia rusa. Entonces, el punto de partida no fue el mes de febrero del año 2022, y tampoco es que van a llegar los republicanos y van a traer la paz solo porque los instigadores originales fueron el equipo de Obama. Pero Donald Trump pretende vender una imagen de pacifista. Tal y como lo mencionó María Zaharova, el exmandatario y candidato a la presidencia también habló del caso de Irak, calificando la estructura gubernamental estadounidense como un lobby de belicistas. Sin embargo, la gestión Trump mantuvo tropas en Irak y causó destrozos en Siria. Hace un año, el republicano aseguró que su país debía ser más intimidante con Rusia, como por ejemplo resaltó el poder nuclear estadounidense para ser más intimidantes. A fin de cuentas, ¿podría un pacifista llegar a la Casa Blanca? ¿O será más fuerte el peso de la historia? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.